pero Gerardo Leota, entonces es médico veterinario, bacteriólogo clínico industrial, doctor en ciencias veterinarias, magíster en microbiología molecular y académico de número de la Academia Nacional de Agronomía Veterinaria. Así que, bueno, te dejamos al mando. Ya estamos un poco Bueno, si no, cansados. yo Bueno, empezar de muchísimas gracias Decía, por la invitación. Voy a hacer dos aclaraciones antes de empezar. Yo no era el que estaba a cargo de esta presentación, era el ingeniero Alejandro Fernández del SENASA, que no pudo venir porque justo está a cargo de una auditoría de la Unión Europea durante esta semana, así que quedó el espacio para cubrir. Segundo reemplazo. En este contexto, Alejandro iba a hablar un poco de la industria de alimentos. Yo lo focalicé por mi experiencia especialmente en frigoríficos y frigoríficos bovinos. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia y los desafíos que hubo en el marco de la industria frigorífica? En esto también aclarar que desde el año 2019, por convenio con CONICET, yo soy investigador de CONICET, y hay, a través de un convenio CONICET, Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, le estoy brindando un asesoramiento técnico-científico. Me tocó, empecé en el 2019, justo cuando comienza la pandemia, así que tuve que estar acompañando en temas técnicos todo el devenir y la adecuación de la industria frigorífica en el marco de la pandemia COVID-19. La charla la preparé o la dividí en estos tres segmentos: características generales del virus, la pandemia y la industria frigorífica y perspectivas a futuro. Lo de características generales es simplemente para hacer hincapié en algunos tópicos que tienen que ver después en el impacto con la industria. Recordar algunas tips. La transmisión puede ser animal-humano por contacto directo con animales infectados o sus secreciones. Los animales domésticos que están destinados a la producción de carne no fueron asociados a la transmisión del virus. La otra forma de transmisión es humano-humano, a través de secreciones, gotas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar, contacto directo con personas infectadas, transfusiones, trasplantes, vía placentaria, y también se describió la ruta fecal-oral. Y muy importante, el rol que cumplieron los portadores asintomáticos, que también transmitían el virus a personas susceptibles. Y el ingreso al cuerpo es a través de la nariz, ojos o boca. Y entonces ahí viene la pregunta: si estas son las rutas de transmisión, ¿por qué se le asocia con alimentos? Los alimentos no deberían ser una fuente de transmisión, pero cuando se origina la pandemia se le identifica en un mercado de China donde se comercializaban una serie de animales. Acá vemos un cartel, una serie de animales silvestres que no siempre estaban muertos, muchas veces estaban vivos, entonces había posibilidad de tener contacto entre el hombre y las secreciones, gotitas de los animales silvestres, que además no estaban en muy buenas condiciones, y bueno, había muchas chances de contagio. En este contexto, considerar algunas variables. El virus SARS-CoV-2 se destruye con la temperatura. Acá vemos en esta tabla algunas de las temperaturas a las que es sensible. A altas temperaturas, el virus no sobrevive más de 1 minuto a 10 minutos, entre 56 y 70 grados centígrados, pero sí sobrevive a bajas temperaturas. Y esto también es interesante tenerlo en cuenta para lo que vamos a ver más adelante. Interesante saber también la sobrevida del virus en distintas superficies. En esta tabla lo que vamos a ver es distintos tipos de superficies y materiales y el tiempo de sobrevida. Esto fue realizado en condiciones experimentales con virus subrogantes. No es que fueron hechos ensayos con el virus SARS-CoV-2. Pero se estima que, por ejemplo, en papel de imprimir y papel tisú, el virus sobrevive entre 30 minutos y 3 horas. En máscara quirúrgica o en plásticos puede estar hasta 7 días. En acero inoxidable, 3 días. Y acá ya estamos nombrando variables que tienen que ver con la industria frigorífica. Acá hay materiales que están y que se usan en la industria. Y tenemos también las temperaturas a las que el virus resiste. Vamos por otra variable más, que es cuánto resiste el virus a los desengrasantes y desinfectantes comunes. Es
el virus es sensible y cualquiera de los desengrasantes y desinfectantes comunes son eficaces contra el virus. Acá vemos una tablita que publicó la Sociedad Argentina de Infectología con algunos ingredientes activos y concentraciones efectivas de desinfectantes de uso común y que muchos de ellos son utilizados en la industria frigorífica. Ahora bien, dicho esto, la carne bovina fue considerada y es considerada un alimento esencial, y es por ello que los actores de la cadena de valor fueron excluidos del aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto conllevó a un doble desafío. Por un lado, reforzar las medidas de seguridad para proteger a todas las personas que trabajan en la cadena, desde producción primaria hasta la boca de expendio minorista, y mantener la producción de carne garantizando la calidad integral, que no haya desabastecimiento, pero que se mantenga la calidad integral. ¿Por qué digo mantener la calidad integral? Porque para reforzar las medidas de seguridad hubo que disminuir la cantidad de personal en las plantas. Y eso es un enorme desafío. Bueno, acá lo que les muestro así muy a modo informativo son distintos documentos que fueron elaborados tanto en el sector público como privado y muchos de ellos hechos en conjunto. Acá vemos una resolución de SENASA, que es la 346, que obliga a todas las empresas que tengan al menos un infectado notificarlo de forma obligatoria. Esto también tenía que ver con la suspensión de las actividades en esa planta hasta que la autoridad local de salud avale que están dadas las condiciones de trabajo para contener la infección dentro de la planta. El protocolo que se armó en el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, que después también fue considerado por el Ministerio en aquel entonces de Agricultura, Ganadería y Pesca para los lineamientos generales en plantas frigoríficas. Desde el Ministerio también se armó un protocolo para el sector ganadería y desde la Superintendencia de Riesgo del Trabajo una guía de recomendaciones de protocolo, higiene y seguridad en la emergencia sanitaria. Que todos estos documentos tienen un objetivo o un vínculo entre sí porque quienes lo fuimos armando estuvimos siempre siendo más o menos los mismos. Y hasta acá ahora viene otro tema que también se mencionó en charlas anteriores, que es la infodemia y el peligro de desinformación durante la pandemia. Yo lo voy a relacionar específicamente con la producción de carne. Y acá vemos que la Organización Mundial de la Salud lleva tiempo usando la palabra infodemia para referirse a la sobreabundancia informativa falsa y a su rápida propagación entre personas y medios. Y acá, bueno, ¿cómo impactó la infodemia a la industria frigorífica? Bien, acá surge todo asociado a China, que es donde se originó, o donde en teoría se originó la pandemia, y surge desde China información periodística sin fundamento, podemos discutir el por qué y cómo, pero sí se instaló confusión en la opinión pública respecto de alimentos congelados. Y entre estos alimentos, no voy a hacer todo el cuento, pero cada uno tiene su historia, tenemos salmón, camarones, pollo, carne de porcinos y carne bovina, de Noruega, Brasil, Alemania, Nueva Zelanda, Ecuador, Argentina, entre otros. Acá vemos algún ejemplo. Cerdo congelado alemán provoca un nuevo caso de coronavirus en China. China descubre rastros de coronavirus en alimentos llegados de Brasil y Ecuador. Y acá también llama la atención, siempre en China es que aparecen, se origina desde los alimentos. En el resto del mundo no, pero en China estaba este temita. Otro tema. China informó que encontró coronavirus en un empaque de carne vacuna argentina. Y acá me detengo un segundito. El material genético del virus, el ARN, habría sido encontrado en cajas externas de cartón, no en el producto. Pero tengamos en cuenta lo que les dije antes. ¿Cuánto es la sobrevida del virus en cartón? 24 horas. Y el cartón, que es una superficie porosa, el material genético fue encontrado luego de un viaje marítimo desde Argentina, que tarda 55 días, y luego de 8 días de movilización y manipuleo dentro de China. Entonces, ¿el ARN viene desde Argentina o pudo haber habido una contaminación dentro de China? Pero bueno, estas discusiones generalmente no... Un caso. Uno. No, ahora vamos a ver los números, porque hicimos también un trabajo. Lo interesante de esto, sin ánimo de criticar a los chinos, no se van a enojar, es cómo se tomaban las muestras en los puertos de China.
Ahí pueden ver cómo están tomando muestras de un hígado, cómo se abre y las condiciones de seguridad que tiene la persona que está tomando las muestras, ¿no? Fíjense el antebrazo, el reloj. Estamos hablando de que esto se detecta por PCR y una cantidad muy, muy chiquita se podía detectar. Y acá vemos otro ejemplo. El que toma las muestras en este caso está perfectamente cubierto y protegido y así protege a la muestra, pero la muestra está en el piso. Y fíjense los zapatos y las manos del ayudante, ni siquiera un guante y se ve claramente un traje militar que está colaborando. ¿De dónde apareció ese ARN? ¿De la superficie o pudo haber sido contaminado en la toma de muestra? Bueno, preguntas que quedaban. Ahora bien, desde la Red de Seguridad Alimentaria de CONICET, que fue mencionada en varias oportunidades, emitimos varios documentos, siempre con base científica, siempre buscando ser objetivos. Y en este informe nosotros vimos que estimamos que el riesgo de presencia de material genético de este virus en contenedores de alimentos sería de 1 cada 250.000. O sea, cada 250.000 contenedores, uno podría llegar a tener rastros de ARN, no el virus infectivo, que eso es otra historia. Ahora, ¿cuál es el riesgo final de que una persona enferme de COVID-19 por manipular alimento importado? El riesgo sería de 1 en 100.000 millones. ¿Cuánto era la cifra de habitantes en el mundo? 8.000 millones. O sea, no alcanza la población del planeta para infectarse, hay que esperar unos cuantos años, para infectarse de SARS-CoV-2 o por SARS-CoV-2. Entonces, esta información es tomada, por supuesto que ese cálculo que hicimos usamos datos de China, porque era el único que estaba tomando muestras de la superficie de los contenedores y de los alimentos. Se publican los resultados en el diario La Nación, esto en el marco de lo que es lo que venimos hablando de la infodemia, y dicen, bueno, sí, es insignificante, es la opinión de expertos sobre el posible contagio por cajas. Lo toma el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y hace una serie de comunicaciones con base en los informes que elaboramos en términos científicos, dando garantías al consumidor de que no hay transmisión del virus a través de los alimentos y menos de la carne. SENASA emite, sin embargo, una circular, que es la 4366, para dar garantías a China. Esto lo pide China. ¿Qué es lo que incluye esta circular? Bueno, muestreos exhaustivos sobre personal asintomático, sobre cajas y contenedores y en entorno de trabajo, particularmente en el área de despostada, en los frigoríficos, cintas, cuchillos, manos, para estar seguros de que ahí no circula el virus. También incluye esta circular la obligación de desinfectar de forma reforzada todo el ámbito de trabajo y la desinfección de cajas y contenedores antes del embarque a China. Conclusiones. La pandemia no fue una crisis de seguridad alimentaria, salió cortado. La Organización Mundial de la Salud, después de todo lo que veníamos diciendo, no es que nos dio la razón ni que se basó en nuestros resultados ni nada, pero concuerda que se descartan que los alimentos contagien o tengan que ver con la pandemia. Y esto es avalado por una serie de instituciones internacionales de distintos países. Ahí podemos ver de Irlanda, de Chile, de Europa, de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos. Todos concuerdan que los alimentos no son una fuente de transmisión del virus. Y si no es un problema de seguridad alimentaria, ¿por qué las plantas frigoríficas tuvieron problemas? Allá vemos un ejemplo, Tunis, que es de Alemania, y la otra, Tyson, de Estados Unidos. Porque COVID se lo tiene que abordar desde el punto de vista de riesgo laboral. Y acá tenemos algunas desventajas asociadas con esta enfermedad y la industria. En la industria tenemos sectores de trabajo cerrados con ventilación forzada. Sectores con temperatura de trabajo menor a 10 grados. El virus sobrevive a bajas temperaturas, particularmente en despostada, cuarteo, cámaras y depósito de frío. Conglomerados de trabajadores en sectores de riesgo, particularmente en despostada, que no cumplían el distanciamiento. Áreas compartidas como vestuarios, baños, comedor, fumaderos, que es otro de los puntos donde... Sí. ¿Quién? Ah, no. Áreas compartidas, transporte compartido, falta de personal que está licenciado. Entonces esto dificulta, es una desventaja. Y COVID-19 es de transmisión comunitaria que está asociada a los grandes centros urbanos, donde vive la gente que después va a trabajar al frigorífico. Por más que en el frigorífico se extremen las medidas de seguridad, la gente cuando iba a su hogar no siempre respetaba
las reglas de juego. Y iba al frigorífico y contagiaba. Se va a fumar. Y ahí hay amontonamiento de gente. Y encima, sí. Bueno, esas son las que enumeré las desventajas. Acá tenemos algunas ventajas. Las plantas frigoríficas cumplen con requisitos sanitarios muy exigentes, especialmente las de exportación. Tienen implementados análisis de peligros y puntos críticos de control. Esto es una ventaja. Procesos operativos estandarizados de sanitización, tanto antes como después de la operatoria. Buenas prácticas de manipulación, buenas prácticas de higiene, control de materias primas e insumos, ya está implementado. Adopción del concepto de cultura de inocuidad en las plantas, especialmente las de exportación, y un sistema de salud laboral organizado. Entonces, estas son herramientas que permiten adecuarse a la industria frigorífica. Y estas son algunas de las acciones que se implementaron. Se conformaron comités de crisis para evaluar, organizar y documentar las acciones a seguir. Trabajo coordinado con la autoridad de salud competente. Y la autoridad de salud competente no es SENASA, es la autoridad de salud pública, son los hospitales, es el Ministerio de Salud. No SENASA, porque SENASA es la autoridad sanitaria, pero en cuanto a la inocuidad. Comunicación y explicación de cada medida de prevención implementada a todo el personal. Requisitos para el ingreso del personal a planta. Requisitos para el personal ajeno a la planta que llega. No todo el mundo podía entrar y si entraba tenía que estar debidamente justificado y cumplir con ciertos requisitos. Refuerzo de las buenas prácticas de higiene y provisión de elementos de protección personal. Eso a cargo de la empresa. Manejo de residuos y material descartable proveniente de la higiene personal. Que este fue otro tema que llevó con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo una enorme discusión. Y análisis. Organización del trabajo, reducir el personal, garantizar el distanciamiento y organizar grupos. El ingreso organizado por grupos. Delimitar zonas de acceso de vehículos de transporte. Y ahora lo que les voy a mostrar, a modo para graficar, es un video que hicimos en conjunto con el IPCBA, donde resume un poco estas características. Esto que acabo de contar, a ver si se escucha. ¿Puede ser que esté mudo, Fede? Bueno, está con subtítulos, así que... Yo lo voy a terminar para cuando... No sé si se escucha. Bueno, pero se puede leer. Esas son algunas de las acciones que se implementaron. Se pusieron esos divisores para respetar en los lugares donde no había distanciamiento, el tomo de temperatura, los hisopados a todo el personal, particularmente a los que trabajaban en zonas de riesgo, la desinfección de las cajas, ahí está, testeo periódico de las superficies y del personal, el refuerzo. Estas medidas ya estaban implementadas, simplemente se reforzaron. Bueno, lamento que no haya salido el audio, puede fallar. Y, a ver ahora, pero no quiero pasarlo de nuevo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahí está. Acá está. Bueno, y acá les comparto un informe. Ahí está. Es un informe largo, pero destaco estos 4 puntos. Este es un informe de la FAO sobre sistemas alimentarios y COVID-19 en América Latina y el Caribe, el comportamiento del comercio durante la crisis. El sector agroalimentario fue más resiliente que el resto de los bienes comercializados a nivel internacional. Los productos alimentarios más vulnerables fueron los intensivos en mano de obra y perecederos. La exportación extrarregional fue menos afectada. El mundo siguió demandando productos de Latinoamérica. Y una de las conclusiones que me pareció muy interesante es que es necesario implementar medidas para mejorar el flujo de alimentos, facilitar la logística, los trámites sanitarios y aduaneros ante eventuales pandemias para evitar el desabastecimiento de alimentos a nivel mundial. Y acá, perspectivas a futuro, como para ir terminando, ya se mencionó, en el año 2002 surge el SARS. El reservorio común son los murciélagos. Se estima que son los murciélagos. En el 2002 aparecieron estos civet o raccoons, que son los intermediarios para llegar al hombre. En el 2012 aparece el MERS, el virus MERS, a través del dromedario.
llega al hombre. Ayer se describió muy bien esta situación. En el año 2019, a través del pangolín, o no sé cuál fue, finalmente no está del todo esclarecido cuál fue el intermediario entre el murciélago y el hombre. Algunos hasta postulan al propio murciélago, que pasó directamente al hombre, y no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Pero debemos estar preparados. Digo, estar preparados desde el punto de vista de la industria de los alimentos. Entonces, ahí es importantísimo generar y disponer de información científica sobre peligros emergentes. Todas estas cosas ya se dieron en otras charlas, son conclusiones comunes, particularmente en biología molecular, bioinformática, desarrollo de vacunas, kit diagnósticos que fueron muy útiles al comienzo de la pandemia y durante la pandemia, ensayos de resistencia del virus, bueno, una serie de distintas áreas de investigación. Fortalecer el trabajo interdisciplinario entre instituciones públicas. Esto es muy importante, que también se dijo. El vínculo entre instituciones públicas del propio Estado. A veces no había comunicación entre salud y ganadería y agricultura. Entre ambiente, salud y agricultura. Cuesta. Y es fundamental. Y también fortalecer vínculos público-privados. En una pandemia no hay diferencia entre si es público o privado. El problema es de todo y tenemos que resolverlo en conjunto. Consolidar equipos de profesionales para la realización de análisis de riesgo en el marco de crisis sanitarias. Realizar evaluaciones de riesgo, consolidar la gestión, darle buenas herramientas y sólidas para que se tomen las mejores medidas de gestión y establecer estrategias de comunicación de riesgo. Comunicación con base en ciencia. Comunicación no fake news, sino... ¿Qué pasó? En base a datos. No sé qué pasó, pero se cortó esto. Ah, bueno, pero termino. Las empresas elaboradoras de alimentos deberían designar un comité de crisis y diseñar protocolos de contingencia que permitan asegurar... Ya termino. Que permitan asegurar la producción y el abastecimiento de alimentos en tiempos de crisis. Y ya para terminar... Bueno, no quiere pasar. SARS-CoV-2 no fue una crisis, la pandemia no fue una crisis de inocuidad alimentaria, por lo tanto, no debería ser tomado como una barrera sanitaria y se me escapa menos aún para arancelaria. Y hasta aquí llegó mi amor. Gracias.